buiti binafe on son aniku awahan ya tarubeya ya limu aya gan seni dio hebu kala seni ha so aneba ushali no go lo saye he na so kei ya que talaga ya ukulosamo talega no de ni ya para respirar ese aire puro, anticipado, que mi mente me dice que no está tan contaminado, pero que cuando se levanta lo demás, pues se contamina. Entonces andamos acá, en esta escena, tío, ahí buga, hoy a Banajo, hoy a vivir y jalo. Y no creo que son las, no sé si son 4 o 5. No tengo reloj encima. Tengo Nahati ahí porque la bella. Hoy voy allá a Bogotá porque vaso de tu boca, da golinha. Entonces, de Menagao, que es gimnasio, algunos días, que la bauba. Hoy para el occidente y parte de sus colonias culmina un año, pero en otros pueblos, naciones, simplemente nada cambia. Y muchas veces también es así, porque nuestras metas, nuestros acá porque te lo van a tener bonja, pero oye, no hay buguya. Aquí pues dándole, porque muchas veces tenemos resoluciones temporales, podría decir, porque son pocos aquellos que tienen un apego directo a esas resoluciones, a llegar a su meta final. Ahí voy porque entonces el occidente no ha vendido este esquema que hoy cambia de números y que cambia de vida, de la era romana, podríamos decir, porque es uno de los imperios más reconocidos, y es lo que pues este imperio nos sigue impulsando. Yo sé que está oscuro, estoy caminando a la orilla de la playa, puedes escuchar las olas del mar, océano, porque todo lo que es aquí en la parte atlántica de Centroamérica es el océano Atlántico, ya la parte sur, ahí pues ya es el Pacífico. Pero aquí pues está muy, muy, muy hermoso el día. Voy a ver si enfoco la cámara al cielo para que puedan ver las estrellas, que muchas personas no tienen ese privilegio de enfocarse, de ver las estrellas, ni aquí y muchas veces en el lugar donde están ellos. Pero que pueden ver una estrella, ahí hay una estrella, la más brillosa, ahí la pueden presenciar. Entonces hay muchas cosas que se debe cambiar de pensar, pero yo pienso de que es más de actuar que de pensar, porque es ahí el meollo del asunto. Por más que anhelamos, por más que queramos algo, mozo voy que me do luego. Siempre he dicho, hay una
hay una frase en una canción de Lucky Dube, que el sueño, que el anhelo, y cuando luchas por algo, del momento que lo llamas, el momento que empiezas a trabajar a favor de la misma, empieza a caminar hacia ti. Un paso que das, 2 pasos que das el sueño. Pero esas son cosas muy espirituales, porque muchas veces nosotros somos carnales y pensamos que la cosa tiene que ser ahora, cuando necesito, cuando quiero. Y las cosas no son así. A veces hay cosas que llegan, no en tu generación, llega en 2 hasta 3 generaciones, pero no pasa de 4. Entonces, porque hay sacrificios válidos. Y también, igual manera también la otra parte. So, ahí acá pues la bonja parana. Ahí logo le veía le limú, hoy buguñé. Hoy bugaya logo el bogo, el floso liguía. Hay un río que se llama La Manga y pues tiene una por ahí que se va a desembocar. Entonces usualmente ese lugar históricamente, según tengo entendido, estamos hablando de casi 60 años atrás o 70 años atrás. También algunas dicen de que habían lagartos, que una vez un lagarto, no he investigado esa historia, pero sabe que en las comunidades escuchamos de todo un poco. So, seguimos, hoy porque al lado bella, camuga, nudia logo balawa, babet nagago, me voy en la fuido, veio, sobre banaudo, warugo mató, logo bom, cielo, solo ya bien, vamos lo que dan, nada, nejino warugo ma, que le hago, la gipe la leite, la gaya, uclosamo, casi en el que miño gustigua. O sea, no hay una conciencia en sí en levantar nuestra frente y ver las estrellas como debe ser. Son pocos aquellos que son conscientes, o sea, que hay personas que son despiertas, levantan las cabezas a ver el universo en sí. Entonces, decíamos de que hoy culmina una fecha importante. Muchas cosas han pasado, muchas cosas pues no ha dado, no ha llevado, y este 2024 y este 2025 pues muchos hacen anhelos, hacen resoluciones, y decía de que por ejemplo hoy Etiopía, China, ve que son 3 o 4 países en el mundo que no utilizan el reloj griego-romano, pero que según tengo entendido es más de Maya. El calendario es de Maya. El calendario que utilizamos lunares es de Maya, porque los mayas sembraban a través del ciclo lunar y le daba, y sigue funcionando. Yo también no creía en esto y he estado sembrando algunas cosas y lo estoy empezando a utilizar, y la verdad que funciona para hacer la poda, para hacer el siembro, para hacer fertilización, todas esas cosas. La luna juega, porque nosotros somos seres, por ejemplo, guarda juega de 5 garífunas, 2 son lunáticos. Esa plática vamos a ver cómo
desarrollarlo un día. Fue en campo era la Ponja Habana, o Melipuito. No he chequeado cómo está la temperatura ahí por el este, donde hay mucha de nuestra gente en el estado de Boston, New York, Connecticut, Philly, o sea, Pensilvania, Ohio, Cleveland, esos lados ahí, Cincinnati, donde hay una buena cantidad de hermanos garífunas. Indiana también hay un poquito, y en Michigan conozco una familia, en Illinois, más abajo en Kentucky, por las Virginias también, las Carolinas, ahí por Wilmington. Por todos esos lados hay hermanos garífunos. Entonces, aquí estamos caminando esa oscuridad, como dicen, de que antes que el rayo del sol pueda resplandecer, siempre sale esa oscuridad. Es cuando los golpes de la vida te da tan duro y dices, damn, ¿será que solamente yo? Pero no es así. No es así. Ya estamos acá, vamos a dar la vuelta porque hemos caminado una buena parte para que puedan presenciar el amanecer de... Déjenme inclinar esta vaina. Ya viene el sol, pueden verlo medio por allá, a fondo. Entonces le decía, por ejemplo, Etiopía, China es un país muy flexible, podríamos decir como hay un animal, hombre, que cambia de color y cambia de posición según su condición. No me acuerdo cómo se llama. Y así es China. Pero históricamente es un pueblo milenario. Es un pueblo milenario que han aprendido a vivir según su historia, pero también según lo que a ellos les convenga para sobrevivir. Etiopía es otro. Etiopía intentaron invadirlo más de 4 o 5 veces por Mussolini, por el sanguinario de Hitler y otros también, porque siempre he dicho que siempre dentro de la casa hay traidores, pero también había otro, también africano, etíopes, más según tengo entendido, que era de ahí de Kenia, porque esos lados ahí al este de África, el cuerno de África que le dicen, pues es importante saber un poco de geografía para poder tocar temas de eso. Entonces muchos trataron, ya pueden ver al fondo que hay una lucecita, hay un así rayo de esperanza. Ese es el sol. Ese es el sol. No sé si en Oceanía ya año nuevo, me parece que no, pero así es el ciclo de la vida. Ya acá pues ni la Ponja Habana, ya Limón. Ya había intentado hacer esto, pero lo hacía pues más para mi beneficio personal, corriendo, para ejercitar el cuerpo, porque el cuerpo es una máquina. Si no lo ejercita, pues se puede llenar de infinidad de cosas, y detoxicarlo pues es sumamente importante. Ahí te cojo magili, kala da hafisige gudu ni obuga waduhen itame melia gaga bafisige gudu ni bablu gaga bafisige gudu ni bugup loye ida bagagle
So sunti kate giri tigie y gayuma hatigie. But lutiku fuende womani mosu voy a hanilich. Porque todas las cosas tienen un sentido en sí. Muchas veces, muchos de nosotros vivimos sin pedir explicaciones o simplemente, nos vamos con lo que hay, nada más. Porque habemos personas que a veces decimos, ¿por qué a mí? ¿O por qué pasa eso? O, queremos a veces despertar, pero no tenemos la determinación o las personas adecuadas que nos digan, cala boca. A eso te le tu billete y lista que tu ve yuli. El ama guana es mamo que va a meter huevo logo un paso a ti. Tu vas en algún negocio logo faño. So es homaya buga fume tío ese ni tío. Ese ni ha. FNG bola buga ya logo faño ya logo malawa así. Eso tía. Siempre me gusta utilizar la palabra aguajá, porque nadie está solo, jamás nadie está solo. Entonces siempre es bueno saber inconscientemente utilizar el término plural, porque es así. A veces miro la gente que se come la vaina, se dan su gloria a sí mismo. Y nadie recibe una gloria o nadie, hay deportes o hay cosas que sí, uno lo logra porque en realidad, pero sí, siempre hay alguien alrededor de uno. Entonces, ya te voy a nivel, yo ni tela, so, es el último día del 2024, vamos a entrar al 2025. Muchos vamos a tener nuestros deseos, anhelos. Yo usualmente no hago planificaciones. Yo trabajo sobre un plan ya escrito, hecho. Entonces, simplemente los números te cruzan. Tú también lo cruzas. Entonces, pero seguís trabajando. Porque a veces la gente escribe muchas cosas o hacen anhelos y de aquí a 15 días pues ya se están olvidando de la misma. Entonces mi sugerencia a ellos es saber cómo orientar. A ver, acá bunibana, anijabana, la bonja bana. Ñadanait, y en los últimos, desde septiembre para acá, hubo unos cuantos ataques de tiburones. Históricamente no se han dado por esta zona por acá. No voy a las escenas a no te voy tu guía, no te voy tío. Hoy pues yo estoy trámite, estoy abo. Porque sí, se agarran pequeños, pero animales grandes, o que históricamente hayan atacado a unas personas acá, luego Bicatele. Entonces, Ligeti Bicatele. Ya usualmente yo me despierto a las 3 de la madrugada, empiezo a hacer algunas cosas que debo de hacer en la casa. Después leer un poco y ver qué hacer. En el día cuando un día era da flor no voy a no fiucate o podar o hacerle un poco de fertilizante y así sucesivamente. Entonces para no perder ritmo, porque a veces quedarse aquí durmiendo o supuestamente descansando, que uno tiene ese privilegio, pueden hacerlo. Yo no puedo, pues aquí no voy a seguir la llave. Hay que organizar, hay que ver cosas que hay que cambiar.
Entonces uno aprovecha eso. Porque sabe que va a opinar, fue planificado la película, muchas veces lo ejecuta tal como es. Pero cuando dejas que las cosas se vayan, simplemente porque va a llegar gente a buscarte, a verte, entonces ese tiempo se te está yendo de la mano. Y cuando llegamos acá, a veces el tiempo no es lo suficiente como para cubrir todas las cosas que uno quisiera hacer. Tengo unos cuantos videos muy interesantes. No he cubierto todo lo que anhelo grabar. Mucha gente quiere plasmar sus historietas, vivencias. Pero sí, ya tengo unos cuantos videos. Tengo uno con el gran Sammy, tengo uno con esta muchacha, hija de Eva, una psicóloga. Muy interesante las pláticas, muy buena. También fui al cementerio, estuve tomando video, mejor dicho, a todos los que se han adelantado. Es el camino que todos vamos a recorrer. Entonces, algunas tumbas ahí ya deterioradas, como que así como se mueren nuestros familiares, también se muere toda la memoria, y no debería de ser así. Entonces también tenemos otros videos. Queríamos ir a Iriona, pero por las condiciones de la carretera, hemos estado viajando a la ciudad, pero está horrible. Lo más matilimuno no quiero y no me haga cuando muy definitivamente por las condiciones de la carretera. Es que a veces nuestros gobernantes no saben organizarse. Porque ahorita era el tiempo como para poder hacer un buen trabajo. Cuando los huyales podían hacer un buen trabajo. Los Harold Suní, Babu, tirar cascajos fuertes, no sea piedras grandes, después cascajo. Entonces se iba a fortalecer muy bien la carretera, pero están esperando que no llueva en verano para hacer lo mismo que han hecho, porque ahí está el negocio. O sea, desde que el capitalismo y el dinero, todo tiene precio, y cuando tiene precio algo no se hace agrade de la mayoría, se hace agrade de los que tienen las maquinarias y el jefe. Entonces ahí está el problema, pienso yo. No manejo la verdad absoluta, voy a hacer que estoy erróneo. Entonces estos últimos días, estos últimos momentos de este 2024 han sucedido infinidad de cosas. Aquí en el pueblo hubieron casi cerca de 30 y pico de personas que también se adelantaron. Y al 24 y la Fed Way to Year pues no estuvo bien. Vamos a esperar qué es lo que va a suceder hoy. Muchas veces el 31 es un poco más alentador. No se me da la pata humo. Cuando la gente quiere salir, salen más que nada. Entonces salen a ver, a visitar y todas aquellas cosas. Entonces, Anita te bello. Entonces, porque dentro de la cosmovisión o idiosincrasia del garífuna y los maobe, que muchas veces eso es lo que suele pasar. Holiday muy villa, no pueden salir y todas estas cosas. Y es respetado.
es respetable. Yep. Ya la como se dice, barana, ya ali, anite bello, anite Don Sol. Muchas de las tribus iberoamericanas, para ellos el sol era como un dios. Igualmente los egipcios, me parece. El sol juega un papel fundamental en la vida del ser humano. Porque ahora mismo en Islandia, o esos lugares allá donde no se ve el sol, y en el verano el sol nunca se oculta. Entonces son fenómenos de la naturaleza que juega su rol. Son cosas que a veces podamos entender, pero a la vez no tanto. Entonces, voy a porque este logo son tiricato, porque muchos de nosotros que vivimos en el exterior anhelamos a veces regresar a nuestro pueblo, porque el pueblo ha avanzado, se ha transformado en un sistema que a veces hasta a nosotros nos hace un poco difícil, no de entender, sino que el cambio, hay cambios pues drásticos, pero no es desarrollo, es cambio. El vacío que dejamos, otros llegan a cubrirlo, y eso hace que haya cambio. Por lo mínimo, dentro de los negocios que están acá, hay un negocio que lo representa un hermano garífuna, y ese pues es un honor. Es un honor, pero se requieren muchas cosas. Se requieren muchas cosas. Se requieren este enero, pues se van a fortalecer las campañas políticas, porque en marzo se elegirán los que van a ir a las generales. Entonces va a haber infinidad de promesas, de campañas, de engaño, de tantas cosas. Espero que la gente tenga memoria. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Podemos ver las tunas estas tunas le voy bautizar como le ani baby logo ani hikaku bui logo ne bui few kalile unas espinas que por donde lo agarres te puya, no hay manera que te salves. Entonces eso no es buiticarteles le vende o gállele. Aquí podemos hacer infinidad de cosas, nomás necesitamos la creatividad y un poco de recursos. Incentivar el turismo, incentivar estos cerebros de jóvenes o personas que tienen recursos y que no saben qué hacer con él, y que se pueda apostar en la unidad para nada. So, si le me meto ya poco a ti. Ele va a venir que como ese mes siempre la ya me llevo para la guayo me dije no como pito luego como cielo, y es interesante, es la conexión que uno tiene con el universo cuando te liberas y abres las perspectivas, hacia la misma. So,
casi, vaya Guatimajali, la Ruga, Amalibuido. Una foto, mira, pueden verlo. Ahora pueden tomar fotos. Está muy bonito. Mira. Está chulo. So, yo he llegado a una conclusión de que no tengo que esperar que llegue a los 60 y pico de años para retirarme. Contar que mi dignidad no sea pisoteada. Ya la uno de árabe, no de senija. Uno puede vivir tranquilamente, no esperar que te retiren y alargar tu vida, porque este cuerpo es una máquina. Si no lo hacemos trabajar como debe ser, esas caminatas que se requiere hacer, ese detoxicamiento que se requiere hacer, esa forma de poder comer agradablemente. Muchas veces lo que comemos en estos lugares donde estamos son cosas procesadas. Simplemente tenemos el olor en nuestras manos, pero la esencia lo han robado. Ya digo, amba Wolby, amba Gujua, amba Lebeyu, hasta amba Hidú. Pero debe elige Hidú y el logo. Entonces, a mí me puede tirar el lumbo y aprovechar o mami. Recuerdo, mi abuela Guilla, Cajali allí. Ahí va Waliri, ¿no? Ese señor, me creo que a las 3 de la mañana iba a caminar. Pero era un plan de pesca. Cuando venía 6 de la mañana, más tardar 6:30, 7, ya venía con sus bujuas, la nigga pa Gui, la nigga pa Pilampo, la nigga pa Cabo Nigga, o la nigga pa Hidú, o la nigga pa Hiri, o la nigga pa Gamagamu, Higagu, Faluma, cualquier cosa. Y la nigga pa Bugile, contar que le eché el lubio con algo. Ese señor vivió cerca de los casi 90 años. Ustedes saben también de que una cosa te va a cubrir, otra parte no te va a cubrir. Y italiano bacate, le guago y lo guago y batía. Pero sabiéndolo vivir bien, pues muchas veces alcanzamos esa vida, pero que a veces muchos anhelan tanto capital y ese capital se va en manos del médico, porque requiere tal cosa, requiere otra cosa. Entonces, ya ni la bonja parana. Esta foto pues está muy chula, muy hermosa. Voy a ver si mañana hago lo mismo, si no estoy desvelado, aunque usualmente no duermo mucho, pero tengo que también detoxicarme de eso, porque no es bueno dormir poco. Por lo mínimo dormir las 8 horitas. So give a good ticate y hace que te la vengado le ven sengle café la nunca won. Para los religiosos, y a veces tienen sus ideales. Ya que la semana pasada o esta semana que está acabando, bueno, cuando estoy aquí no miro ni calendario ni fechas, simplemente programo cuando voy a regresar 2 días antes. El teléfono me lo notifica para nada. Cuando Papa abrió la puerta de la verdad que no, solamente lo medio vi en TikTok y no le puse mucha mente. Entonces habían algunos dándole la explicación qué significaba todas estas cosas y bueno, ustedes saben que siempre hay
gente dedicado a la teoría de conspiración, a las teorías astrales, espirituales, religiosos, ancestrales y todas aquellas cosas, pero es más para hacer números. Ellos están lejos de la realidad, porque si alguien conociera el mañana, muchas cosas fuesen hecho en su vida, pero bueno, cuando usted va a Seni, Jesús la fotoguba ya, porque va fotoguba ya pina buga hodi, pero logo la buga fanho hodi, ya te aparece que ya van a la logo Malawas, ya logo Lawa, eso. Ha estado lloviendo, la carretera está en su pésima estado. Si yo no fuera de Limón, Magago no muy Limón, definitivamente. Pero uno por su pueblo ama a su comunidad, ama a su gente. Por lo siguiente, pues si tiene que pasar por dragones y leones, hay que pasar por ahí para llegar a su pueblo. Entonces, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Espegitina. Adeu universo inglés. La balibuidu hama hondagu. Ya estoy haciendo algunos videos ahí en el canal de YouTube, lo van a ver. Algunos lo voy a poner a veces en Facebook. Y pero sí, siempre tenemos materiales interesantes, históricos, memorables, para recordar, para reflexionar, también ver las cosas como son. Ver las cosas como son. Ya, porque tenía esa idea, porque no tenía. A Chimi o jamás voy a ensayar a mañana y Wino, but había hecho un viaje a Ceiba. Cuando regresé había tiempo todavía, pero por el estado del tiempo, por el estado de la carretera, medio nudo ya. Pero sí tenía ganas, lo había planificado, pero a veces uno también tiene que ir viendo las cosas como está en su mano. Entonces, sí. La que juega, hay una cantidad de basura estos lados acá. Miren esa cantidad de basura que hay, y son basura inorgánicas. Anteriormente la que juega ya, pero eran cosas orgánicas. Unos cuantos meses después la misma arena lo iba absorbiendo. Aquí hay más plástico que basura inorgánicas, botellas, todo tipo, todo eso es basura, y a veces nos preguntamos por qué tanta lluvia, nos preguntamos por qué tanta calor, pero no hacemos absolutamente nada, pero para poder cambiar esas tendencias que hay hoy en día, de ser humanos. Simplemente somos consumidores de cualquier estupidez, cualquier cosa, y lo tiramos. Y eso nos causa problemas el día de mañana, porque esto va al mar y los pescados lo comen, y los pescados lo comemos nosotros. Entonces, todo se vuelve un ciclo. Entonces después pues nos salen todas clases de enfermedades y andamos pues quejándonos, pero no nos quejamos por nuestros actos. Ahí en esta escena, tío. Ahí en esta escena, tío. Ya está tratando de jalarlo para como genio. Que nos hago yo la fume tu ceni. Ahí got him in here good. So yeah.
Gibe gube ticate. Gibe gube ticate. A veces creo que la próxima semana va a haber un frío polar en la Unión Americana que viene desde Canadá. Creo que hasta acá va a caer, según vi un pronóstico ayer. Y volvemos a lo mismo, el cambio climático. El cambio climático va a ser extremo frío y extremo verano. Y eso nos va a perjudicar el día de mañana. Aquí están esas basuras neocánicas, todas esas compañías de Pepsi, de refrescos, que hacen, ¿cómo se llama?, de plástico. Deberían si tuviéramos gobierno, modificar que estas botellas después de 30 días de uso ya se vuelva basura orgánicas, ayudar al medio ambiente. Esos plásticos duran mucho tiempo. A veces si han ido por muga la bella sin sandalia o chancleta, porque ya le veo vidi, mira que vídeo le casualmente hablando de la misma. Mira. Entonces el Lipigalete le bugudi, siendo diabético, es un lío para la gente que pues tienen esa enfermedad. Eso no debería. No deja nada ni ya, porque eso puede causar problemas a alguien. Ni siquiera le voy a etiar. Para que así no cause problemas y se pueda deshacer con el tiempo. Anija voy cate ya, pero acá en el Anija voy, esos huecos que dejamos, otros llegan a cubrirlo y hacen lo que le antoje, porque no hay autoridad. Ya no tenemos autoridad. Ya no tenemos, hasta nuestros principios se han perdido. Nuestras costumbres siempre se hace ciertas cosas. Que tengo que jugar diseños y otros jodiados porque lo buscamos. Y no fue una manera de cuando te muere el agua, le daño y está. But le usa li pues nehi. Tambor y cintura. Michael Jackson ganaba dinero por bailar. Prince, otros y otros por mencionar nombres, amuga. Pero no veo ningún garífuna que gane plata por los plata, pues. Porque para eso también las estrellas de porno ya no hay. Ahora cada quien hace sus videos, pero no llegan a capitalizarlo. Esa es la vaina. Ver el mundo como lo que es. Utilizar el mundo como lo que es. Pero cuando tú eres el material y sin ninguna afín de capitalizar esas ideas o esas iniciativas o ese emprendimiento, como se le dice hoy en día, en nada estamos. Ahí ya fío se ni tío. Hey, voy a terminar finito, Mary. Abajo ya logo limón. Ayo ishigunya. Wayo gunyen. Wayo guagudinye. Venga dele. Lumeti. Roberto Vencengo. Baba me wama. Porque beto un cabala hoja.
tú tenés. So, Ligeti. Ligier. Es hay tantas cosas que nosotros como seres humanos, pero más me enfoco en nuestra comunidad, que teníamos esa base ancestral, pero que se ha perdido por el sueño americano, por el sueño europeo, por el sueño de irnos, porque muchas veces también nuestras autoridades no acondicionan nuestras comunidades para que podamos tener una vida digna, porque la dignificación de un ser humano es poder tener para darle a sus hijos, que no te sobre, pero que tengas. Okay. Aquí hay otra cantidad de basura inorgánicas de todo tipo. So, puiticate lene dohinu, la tuya wali, musu dawale. Voy a hacer otros videos, necesito esa imagen así como está. Vamos a hacer un video con un muchacho, entonces necesito esa imagen así como está, para cuando se levante el sol también. Y este 2025 vienen buenos proyectos, muy buenos proyectos musicales. Yo no canto, pero ni siquiera now good, pero sí hay muchachos que estoy apoyando, que voy a dirigir y que pues tenemos una proyección amplia. Entonces necesitamos imágenes llamativas, muy elocuente para batana mabi, mama de mabi ha mini halau tubeya abo mawago con cuidado a verlo bisa algún. Entonces pero eso es parte de la naturaleza, parte de que nosotros hemos vivido acá. So, casi más antes de Namabi, pero sí, los mini, que se quieren meter por cualquier lado. Eso. Y so, ¿cómo que yo